el caso de Juliaca del 9 de enero, es una de las carpetas que se ha formalizado ya la investigación preparatoria, donde se ha identificado a 19 personas como, o sea, al finalizar marzo, diremos con mucha claridad, porque va a ser muy evidente de que si realmente, ¿cuáles son sus intenciones? ¿La de retrasar o recién se están acomodando? ¿Cómo hay tanta información recién están conociendo? ¿O qué tipo de personas han entrado? Pues que nosotros tenemos a nivel nacional es que por lo menos ahí me sobrepasa 1.500 víctimas. Bien, ¿qué tal amigos de Hablando Van? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en su podcast de entrevistas que se emite todos los martes a las 6 de la tarde. En esta ocasión queremos hablar con el doctor César Quispe Calcín. Él es abogado en la ciudad de Puno y él está viendo todos los casos referidos a las muertes que ocurrieron en enero del 2023 en la región Puno, en la ciudad de Juliaca. Doctor Quispe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días, estimado Carlos. Qué gusto saludarte desde acá de Juliaca, en la región Puno, y siempre gustosos estar a tus órdenes para compartir lo que sea necesario. Gracias. Doctor, ¿cuál es la situación actual del proceso de las víctimas del 9 de julio, las de Juliaca? 9 de enero, en realidad. 9 de enero, sí. Sí, en el caso de Juliaca, es bueno contextualizarlo, la situación actual de el tema de las investigaciones en el Perú y aterrizar en el caso de la región Puno. A nivel nacional, hasta la última reunión que tuvimos con Fiscalía de la Nación, porque teníamos más información con Juan Carlos Villena, con Detelia Espinosa, no es la misma actitud que seguramente en su momento compartiré, pero a nivel nacional teníamos 72 carpetas abiertas y de los cuales 30 estaban ya formalizadas la investigación preparatoria. Eso es en el plano nacional. Ahora en la región Puno tenemos más de 20 carpetas abiertas, varias de ellas se han estado acumulando por la conexión de las fechas, y de los cuales hasta el momento tenemos por lo menos 9 carpetas ya formalizadas la investigación preparatoria. ¿Qué significa eso? Que en estas carpetas que se ha formalizado la investigación preparatoria tenemos identificado a los autores directos en unos casos, pero en la generalidad la cadena de mando, que por comisión por omisión están siendo investigados ya por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves. Eso en un panorama general también en la región Puno, pero ya en el plano más específico, en el caso de Juliaca del 9 de enero, es una de las carpetas que se ha formalizado ya la investigación preparatoria, donde se ha identificado a 19 personas como autores por comisión por omisión, eh, por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, ¿no? De los cuales son 16 policías, 3 militares. Esto en enero se ha ampliado o se ha solicitado mediante disposición para la ampliación por 8 meses más la investigación preparatoria, que debería de estar concluyendo en el mes de septiembre de este año. E inmediatamente después de ello deberíamos pasar con acusación fiscal a la etapa intermedia. Entonces, y también para un poco recordar los números, la región, o del caso 9 de enero específicamente, hay 107 heridos que han sido considerados en esta carpeta fiscal, y de los 18 ciudadanos que fueron asesinados. Entonces, hasta el momento, ese, digamos, es el panorama. Pero ¿cómo están ya sustancialmente la investigación? Hemos tenido muchos reveses desde un principio. ¿Cómo Patricia cuáles? Benavides, por ejemplo, cuando estaba como fiscal de la Nación, nos cambió 5 veces de fiscal. O sea, era clara la actitud de Patricia Benavides, no solamente de entorpecer las investigaciones, sino claramente era la búsqueda de impunidad, ¿no? Pero felizmente luego, en el quinto fiscal, ya las cosas no eran color de rosa para ella, recordaremos, se pelearon con su comadre Dina Boluarte, y luego salió Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación, ingresó Juan Carlos Villena. Entonces yo diría que esa fue la etapa o la época de oro de la investigación, porque la quinta fiscal no la sacaron porque pedimos
desde la organización de las víctimas, aquí se llama la Asociación de Mártires y Víctimas, y los abogados también, y ahora que la asociación es una organización nacional de víctimas con todas las regiones donde hay víctimas, entonces continuó esta fiscal, se llama Nancy Chávez, y con ella. ¿Por qué digo época de oro? Porque con ella y la actitud, la predisposición del doctor Juan Carlos Villena, en este punto específico de la investigación por las masacres, se avanzó de manera, digamos, cualitativa y cuantitativa, porque en esa época es lo que se formalizó la investigación preparatoria, en esa época es donde reunimos muchísimas pruebas, ¿no? Tanto así de que, por ejemplo, se ha llegado a más de 90 tomos, ¿ya? La carpeta principal, pero casi 200 tomos con todas las demás, con todas las demás documentales que se ha ido recabando tanto de la policía, tanto del ejército, al mismo tiempo de lo que se ha recogido de los medios alternativos de comunicación. Es decir, se ha armado toda una estrategia muy interesante y se acumuló muchísimas documentales que van a servir como en el futuro esto para la fiscalía como los elementos de convicción. Pero ahora estamos en una tercera etapa. Está la fiscal Delia Espinosa y ahí hemos sufrido otro revés porque han cambiado la coordinadora del EFICAVIP, porque todas las investigaciones están en Lima, y cambiaron de fiscal. Ya no está la doctora Nancy Chávez Pero ¿cuánto, y lamentablemente cuánto afecta estamos esto? truncados. ¿Cómo? ¿Cuánto les afecta estos cambios? Porque normalmente siempre se dice en el Ministerio Público que debe haber una continuidad para que no haya esos desfases en las investigaciones, ¿no? Sí, sí, los cambios pues, de fiscales afectan terriblemente a las investigaciones. Por eso les decía en la época de Patricia Benavides, esos 5 cambios, por ejemplo, coloquialmente hablando, digamos, para nuestros conciudadanos, cuando cambian de un fiscal, este nuevo, de acuerdo a la cantidad de tomos, de documentales, ¿no? Que obran en las carpetas fiscal, se va a poner al día. O sea, va a estudiarlo para aterrizar en una teoría del caso o para aterrizar en conocer qué elementos de convicción tiene, qué documentales tiene, o incluso ubicarse geográficamente y en un contexto de qué se ha producido todos estos delitos. Entonces, los cambios, cada cambio, significa realmente un retraso, ¿no? Pero más ahora que habíamos avanzado, por eso decía cualitativa y cuantitativamente, pues para nosotros este último cambio con la fiscal de la Nación que ha realizado a través de la coordinadora del EFICAVIP, ¿no? Es un terrible, digamos, retroceso, tanto así de que incluso por escritos les estamos diciendo en estos últimos días, todo el mes de enero no han producido una sola disposición que nos hayan notificado, ¿no? O una sola providencia que nos hayan notificado. Entonces, ahí, la verdad, nos hace sospechar. Esperamos que no sea así. Los próximos días vamos a seguir insistiendo nosotros, pero estaríamos casi, digamos, como en la época de Patricia Benavides. O sea, es un retroceso el que se ha tenido actualmente con el tema del cambio de fiscal. Y ahora, en todo caso, ¿qué pueden hacer ustedes como partes en el proceso? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo ya es en las últimas semanas continuar con todo lo que está al alcance, lo que nos permite la regla de SATA, ¿no? Bueno, es seguir introduciendo, porque cada día, cada semana tenemos más elementos nosotros que decimos o las que podemos añadir, ¿no? Incluso desde la parte de los agraviados también, seguir introduciendo nuestros intereses que nos permite el Código Procesal Penal, para lo que significa en adelante la discusión en el juicio oral, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo, ¿no? Porque los casos que nosotros llevamos, por ejemplo, son casi ya un centenar de agraviados. Hay otros colegas que llevan, claro, hay otros casos también, pero la carga gruesa está en nuestro equipo y eso significa que no vamos a dormir, ¿no? Si en la época de Patricia Benavides no nos han permitido ni siquiera el acceso a la carpeta enero 2023, febrero, 2 meses, ¿no? de aquellos hechos, pero logramos introducir, haciendo uso, obviamente, de los
de todo lo que nos permite el Código Procesal Penal, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo ahora. No vamos a divagar, pero sí llamamos la atención. Estamos introduciendo los escritos, tanto a la Fiscalía de la Nación, tanto al mismo EFICAVIP, tanto también a la misma fiscal que hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha comunicado siquiera a través de una providencia o disposición, como hemos dicho. Entonces, pero nosotros igual, porque después de todo, ya no estamos como en la época de los 80 o de los 90, donde no había esto que tenemos ahora, ¿no? La tecnología, el correo electrónico o todas las redes sociales. Entonces, estamos aprovechando todo el uso de la tecnología para seguir nosotros robusteciendo nuestra carpeta fiscal y por cada uno de nuestros patrocinados agraviados. Y en el caso de, no sé si usted también tenga conocimiento de los otros casos de lo que fueron estos hechos lamentables de enero del 2023 en otras regiones del país. Habían otras investigaciones que estaba viendo el EFICAVIP. ¿Sabe usted cuál es la situación de estos procesos? El, Mire, con los colegas abogados de distintas regiones, felizmente estamos interconectados. Nos hemos reunido también varias veces para poder establecer una línea de trabajo a nivel nacional. Eso ha fortalecido muchísimo para que seamos, digamos, acompañantes desde la asesoría legal o el acompañamiento legal a las víctimas que están organizados a nivel nacional. Entonces, las características que estoy mencionando son similares, ¿no? En la época de Patricia Benavides, que fue la época negra, digamos, del proceso investigatorio, en todas las regiones han cambiado fiscales, ¿no? Caso, por ejemplo, de Ayacucho, Apurímac, ¿no? En Cusco mismo. Entonces, esos cambios ha sido a nivel nacional. O sea, ha sido, digamos, un comportamiento, una actitud o una política de parte de la Fiscalía de la Nación en la época de Patricia Benavides, ¿no? Entonces, lo propio ha sido positivo en la época de Juan Carlos Villena. ¿No? Por eso es que con Juan Carlos Villena incluso logramos establecer y ya se tramitó, se ingresó el 30 de julio del año pasado al Congreso de la República la denuncia constitucional, ojo, contra Dina Boluarte, Otárola y sus ministros, porque lo que he comentado hasta hace un momento es contra los autores directos y la cadena de mando, pero contra Dina también se avanzó en la época de Juan Carlos Villena. Entonces, en todas las regiones es casi la misma actitud la que vivimos. O sea, actualmente el avance es positivo, si se puede decir, para todo. Es positivo desde nuestro aporte, es positivo desde lo que hemos caminado y esa época, digamos, dorada de Juan Carlos Villena y la doctora Nancy Chávez en el caso del 9 de enero y claro, con sus propios fiscales en las demás regiones. Pero ahora hay una descompaginación con estos cambios, ojalá logren aterrizar, eso esperamos, porque si no logran aterrizar, eso en realidad no es conveniente para las investigaciones, ¿no? ¿Cómo? Pero hasta el momento hemos avanzado por la predisposición y organización de las propias víctimas, de los propios deudos y esta suerte, digamos, de trabajo conjunto o en todo caso ordenado por parte de la defensa, o sea, de los abogados a nivel nacional. En todo caso, ¿usted cree, o sea, que el cambio actual, ese retraso que se está generando, ¿no cree usted que va a dar que pensar de que al parecer habría una intención de querer retrasar la investigación? ¿O es solamente el cambio en sí es el que ha generado que haya un ligero retraso en este proceso? Nos los va a decir el tiempo. Nosotros tenemos estratégicamente visibilizando y tener esa lectura y nuestras conclusiones en este mes de marzo. O sea, al finalizar marzo diremos con mucha claridad, porque va a ser muy evidente, de que si realmente cuáles son sus intenciones, la de retrasar o recién se están acomodando, como hay tanta información recién están conociendo, o qué tipo de personas han entrado. O sea, porque las personas que han trabajado hasta el momento, por ejemplo, esto, por eso digo, resalto la época de Juan Carlos Villena, es que realmente han trabajado. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es un seguimiento si realmente están trabajando o solamente están sentados en su escritorio, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho un titánico trabajo durante 2 años junto con los fiscales que han estado a cargo desde ese quinto fiscal que nos cambiaron el 2023 y los resultados saltan a la vista.
pero ahora, como he dicho, pues es una señal esto de febrero que ha pasado, pero nosotros nos hemos puesto una meta de lecturar cómo es el comportamiento de los fiscales, de los cambios, del EFICAVIP, de la fiscal de la Nación, hasta este mes de marzo. Y vamos a comunicarlo de manera contundente, no solamente los abogados, sino también la misma organización de víctimas que están ahora reunidos, organizados de las 10 regiones donde hubo víctimas en esta época de 2022-2023. Y usted que anda, o sea, que tiene el contacto con toda la asociación de víctimas, ¿cuántas víctimas en sí fueron durante estas protestas? Mire, nunca vamos a conocer las víctimas en su totalidad al 100%, solo las que han tomado valor, las que se pudo haber conocido porque ingresaron a los hospitales o a los centros de salud, a las postas o incluso a algunas clínicas particulares, porque hay un grueso de ciudadanos que por miedo, por temor, se han curado en privado por sí solas. Entonces, los números que nosotros tenemos a nivel nacional es que por lo menos ahí me sobrepasa 1.500 víctimas, ¿no? Y de los cuales en las carpetas, por eso te señalaba hace un momento, poco a poco, porque hay mucha gente que seguramente a través de los medios conocían de los casos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, en el norte, el Perú y en Lima, y contarían probablemente que habría unas 10 carpetas. Y no es así, como he dicho, hay más de 72 carpetas. Pero en todas esas carpetas, no todos han sido, digamos, conocidos. Hay muchos casos también que se conocen, pero que por temor no han dado seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, se produjo el 9 de enero, en el caso de Juliaca, nos contaban las víctimas de que se aproximaban en el hospital, en la cama donde estaban, personas vestidos de civil, algunos que se identificaban supuestamente como fiscal o como policía, y les decían directamente que tú eres terrorista o que a ti te vamos a denunciar por terrorista, te vamos a meter a la cárcel por terrorista. Entonces, mucha gente amenazada o por ese temor se retiró, se fue, y en las redes sociales se viralizaba tan rápido en cuestión de segundos y de minutos que no vayan al hospital, que están amenazando, que los van a llevar a la cárcel, así están ahí fiscales, policías que están vestidos, y entonces eso no permitió conocer a la totalidad de las víctimas. Pero estoy seguro que en un futuro van a aparecer estos, porque recordaremos la época de los 80-90, cuando se formó la Comisión de la Verdad, ¿no? El CBR, aparecieron, digamos, una gran cantidad de víctimas. Entonces, por esa razón es que ahora manejamos ese número a nivel nacional, entre todas las organizaciones, que tenemos un promedio de 1.500 víctimas, ¿no? Eso incluye a quienes fueron heridos por proyectiles de armas de fuego y los asesinados, ¿no? Y obviamente, como vuelvo a recalcar entre comillas, no todos los nombres los conocemos. Una última pregunta y ya yendo un poco a su conocimiento sobre este tema de los derechos humanos. ¿Usted considera que en los últimos tiempos las protestas sociales se están restringiendo, tratando de limitarlas? Veíamos que un pronunciamiento de Fedepaz hace unos días por el tema del Valle de Tambo, de la Fiscalía, que emitía un pronunciamiento diciéndoles a los dirigentes que no salgan a marchar porque no, para no generar problemas, se puede decir, ¿no? O sea, ¿cómo usted está viendo que se está tratando actualmente el tema de la protesta social? En realidad hay una criminalización de la protesta sistemática que empezó en la época de Toledo, ¿no? Es decir, o incluso que viene desde la época del Fujimorismo de los 90, ¿no? Recordemos la actitud del Estado, que en esa época oscura, ¿no es cierto?, de los 90, cómo es que implementaron un código penal, un código procesal penal, incluso jueces sin rostro dentro de su política, entre comillas, que estaba combatiendo al terrorismo. Pero muchísimos ciudadanos, como hemos visto desde los años 80 también, ¿no? O comunidades enteras fueron asesinadas, ¿no? Por miembros del ejército, no solamente por los grupos terroristas. Entonces, pero desde la época de Toledo se fue o fueron organizando, ¿no? O sea, lo que yo veo es que hay poderes fácticos en el Perú. Hay un grupo de la oligarquía peruana que no quiere soltar lo que han descubierto en toda esta época de los 200 años de vida republicana del país,
que con lo que hay en el Perú ellos son cada vez más ricos, ¿no? Entonces han subvertido, digamos, el aparato estatal y han empezado a capturar no solamente el aparato estatal, sino organizar la legislación de tal manera que la protesta lo convierten incluso en delito, ¿no? Por eso es que en el año o en la época de Toledo, por ejemplo, 2003, ya empezaron a asesinar a jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano. Luego, recordemos en la época de Alan García, ¿cierto? El Baguazo. Luego, el 2012, hay 6 ciudadanos que fueron asesinados también en el aeropuerto aquí, en plena época de Ollanta, ¿no? Entonces, la criminalización de la protesta ha ido creciendo. sistematizándose desde la legislación y desde el Congreso. Por eso es que en el Congreso los poderes fácticos han puesto a sus alfiles, a sus títeres, ¿no? Y son mayoría siempre. Entonces, la legislación hasta el día de hoy les ha permitido decir que, o incluso se han atrevido a decir, ¿no? Desde en esta época, por ejemplo, 2022, 2023, que eran terroristas los marchantes, cuando no lo eran. Y ahora en las investigaciones no hay ni una sola prueba que el Estado, por ejemplo, y nunca lo habrá, que puedan aportar que los ciudadanos eran terroristas, sino todo lo contrario. Por eso es que todos los informes internacionales, incluido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han concluido que aquí hubo masacre. Entonces, las protestas en el Perú se han criminalizado de tal forma que incluso hicieron leyes para que autorizaban a matar a los ciudadanos, pero hace muy poco nada más se ha logrado a través de demandas de acá del sur del Perú también, en el Tribunal Constitucional se ha logrado ganar, vencer ello, y por lo tanto para ellos ya no es ahora, por más que ahorita en el Congreso tengan proyectos de ley, pero el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que eso no se puede hacer. Entonces, es una lucha permanente contra la criminalización de la protesta. Entonces, la recomendación ahí para los ciudadanos es que se empoderen de sus derechos, y una forma de empoderarse de sus derechos es que siempre tengan presente que la protesta es un derecho humano y que no hay ningún policía o militar que pueda detenerlos cuando están protestando. Y si lo hacen, hay que denunciarlos inmediatamente. Por eso aquí en Puno les hemos enseñado, por ejemplo, les decimos siempre, si hay gente o ciudadanos que están protestando, si les tocan un pelo siquiera, avísenos que inmediatamente los denunciamos por abuso de autoridad o porque si les han metido, por ejemplo, un disparo con una bala o con perdigones, hay que denunciarlos por tentativa de homicidio. Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen que llegar a ese nivel de empoderamiento para enfrentar toda esa criminalización de la protesta. Listo, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por haber sido parte de este podcast. Muy amable. Hasta pronto. Qué gusto. Bien, conversábamos con César Calcín, César Quispe Calcín, él es abogado y está viendo todas las investigaciones de las muertes del 9 de enero del 2023 en Juliaca. Bien, agradecemos a todos los que han sido parte de este podcast el día de hoy y los esperamos la próxima semana con más análisis y más entrevistas sobre la coyuntura que ocurre en Arequipa, en el sur y en el Perú. Muchas gracias.